Vamos a darle primeramente, entregarle este momento al Señor, este día. Abba, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, Señor, porque es tu placer hablarnos a nosotros y que nosotros escuchemos. Para que todo lo que se hable en esta reunión venga de ti, que sea conocimiento tuyo, sabiduría tuya, Padre. Que no sea nada pensamiento humano, Señor, ni nada que no provenga de ti. Padre, pongo en tus manos, Señor, mi boca. Pongo en tus manos, Señor, los corazones de todos los que estamos aquí, Padre, que tú ya estuviste preparando durante la semana. Te doy gracias porque tu palabra es luz verdadera, Señor, y alumbra cualquier recoveco, cualquier rincón oscuro, dejando todo, Señor, claro y transparente. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos conocen o han escuchado hablar al país de Israel? ¿Todos? Todos saben que hay un país que se llama Israel, ¿verdad? ¿Sí? Y saben pues que la Biblia hace mucha referencia a Israel, ¿sí? Abran sus Biblias por favor en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 11. Romanos 11:11. Mientras lo encuentran, pues Israel es un país muy pequeño, con pocos habitantes, y que se menciona mucho y tiene una importancia, es muy importante, muy influyente en todo lo que está pasando en la situación mundial, ahorita en la geopolítica mundial y todo lo que pasa en la ONU, ¿sí? Es un país pequeño, pero su tamaño es indirectamente proporcional al efecto que tienen en este planeta. Y todos decimos, ¿por qué? ¿Por qué será tan importante Israel, verdad? Hay otros países igual de pequeños también que son países que producen muchas cosas, como por ejemplo Uruguay, que es un país muy pequeño también. Pero Uruguay no figura pues en la geopolítica. A Uruguay nadie lo quiere atacar, Uruguay nunca está en rumores de guerra, ¿sí? Hay otros países también pequeños, que Filipinas, pues ¿quién habla de ellos? Y no porque no sean países importantes, pues, sino porque son países pues que no tienen un propósito profético, e Israel sí. Y nosotros ciertamente leemos mucho la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Leemos la Biblia? ¿Sí? Bueno. Leemos la Biblia y siempre vemos que Israel y que la casa de Israel y que Judá y que los judíos y que los hebreos y que, bueno. Vamos a leer Romanos 11:11. Esto fue escrito por Pablo. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? Está hablando de Israel. De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes los gentiles, o sea, a nosotros que no somos originarios del pueblo de Israel, ¿sí? Como apóstol que soy de ustedes, les hago honor a mi ministerio. Le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme.
Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en tu bondad, tú también en su bondad, pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Bueno, leímos bastante, pero lo que aquí podemos ver, lo que estamos viendo, ¿sí? Es un discurso de Pablo, donde está diciendo, donde nos está comparando al pueblo de Israel y está comparando al pueblo no Israel, ¿sí? A todo el resto del mundo con árboles, ¿sí? Con plantas. Y está diciendo que el pueblo de Israel es un árbol, es un olivo cultivado, ¿sí? Es un olivo cultivado. Y que nosotros, el resto del mundo, que somos de otra nación, de otro, posiblemente de otro linaje, ¿sí? Somos un olivo silvestre. Y ok. ¿Cuántos han leído por ahí que Jesús dice que en Él debemos de llevar mucho fruto? Bueno, y aquí hay algo muy padre. Tú, hablando un poco de agricultura, cuando alguien quiere producir tomates, que es una planta muy delicada y es un, es un cultivo, es muy delicado el tomate, muy, muy delicado. ¿Quién en su sano juicio va a hacer un negocio queriendo cultivar tomates silvestres? Porque ni va a poder sacar números, cuántos frutos le va a dar, cuántos se les va a echar a perder, qué necesita darles. No, va a ver cuántas plantitas se encuentra y cuántos tomates, pero no va a tener nada sobre lo cual poder hacer algo, hacer un negocio. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive ni para autosustento, ¿sí? Porque es una planta muy delicada. Sin embargo, alguien sabio, inteligente va a decir, voy a apartar un terreno, lo voy a preparar, lo voy a mejorar, lo voy a alimentar, lo voy a nutrir y ahí voy a sembrar X número de plantas. Y estas X número de plantas me va a dar cuando menos tantos frutos. Y de esos frutos yo voy a sacar tantos, voy a tener una merma y tal. Todo es planeado si se dan cuenta. ¿A cuál de los dos creen que le va a ir mejor en un futuro? Al que planeó. ¿Ah? Y la Biblia, el Señor Jesús siempre habla sobre la planeación de una manera muy tremenda, pues, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él fue el primer planeador de todos, ¿sí? Él es el primer estratega, Él es el primer diseñador, Él es el primer ingeniero, químico, doctor, genetista, ¿sí? Lo que gustes. Él inventó todo eso. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Que el pueblo de Israel es un olivo cultivado. O sea, no es un olivo silvestre, es un olivo que primero se sembró con un propósito, ¿sí? O sea, lo que sembramos con un propósito, cuando queremos sembrar algo es con un propósito, ¿no? Yo siembro algo porque quiero obtener algo, ¿sí?
de igual manera Dios sembró a Israel como un olivo porque iba a obtener algo. Y cuando tú metes mano, ¿sí? Para sembrar algo, tú vas a saber exactamente qué puedes obtener de eso. Y lo que vas a obtener, lo vas a obtener con ciertas características. Así hacen los que producen vino, así hacen los que producen frutas, verduras, los que producen ganado, todo eso, ¿sí? Y gracias a eso podemos tener alimentos de excelente calidad. Y cuando tú tienes un alimento de excelente calidad, ¿qué pasa? Te nutres bien. Y si te nutres bien, vives feliz, ¿sí? Y no es que esté diciendo barriga llena y corazón contento, pero es el resultado de un trabajo, ¿sí? De una visión, ¿sí? Entonces, cuando Dios instituyó a Israel como nación y dijo, yo me voy a hacer un pueblo, ¿sí? Es porque era una planeación, un objetivo fijo, ¿sí? Por eso aquí Pablo dice, nosotros, el olivo silvestre, que era un olivo creciendo así, al ahí se va como vivíamos todos, la verdad, antes de recibir al Señor Jesús. Vivíamos al ahí se va. ¿Qué pensábamos? ¿Cuál era nuestra sabiduría para guiar nuestra vida? No, pues es que yo no puedo con esta situación. Ni modo, árbol que crece torcido, su tronco jamás se endereza. O árbol que crece torcido sirve para columpio. Bueno, y así pensábamos, ¿sí? O decíamos, genio y figura hasta la sepultura, ¿sí? O piensa mal y acertarás. Y esos eran los principios con los cuales regía nuestra vida. Si me la hace, la paga. El mundo es de los aventados, ¿sí? ¿Sí? El que pega primero pega dos veces. El que no arriesga no gana. Si me gritan, yo grito más fuerte, ¿sí? Hay que tratar de hacer maldad, pero sin que te vean, ¿sí? Tienes que ser feliz. Tienes que hacerla en la vida. Tienes que ser alguien en la vida. Y así vivíamos con esa mentalidad, como un olivo silvestre, como una planta silvestre, que crece sin... Ahora sí que para donde apunta el sol la va buscando, donde te dicta tu corazón. Pero no tienes un fruto definido, no tienes calidad. Un día produces fruto grande, otro chico, otro nada. Y lo más importante, estás a merced de quien pase por ahí y te pueda hacer pedazos. ¿Sí? Ok. Entonces Pablo aquí nos está diciendo que el pueblo de Israel, ese olivo sembrado a propósito, sembrado específicamente en una tierra específica, que se nutría de la tierra, que se nutre de la tierra, con una savia santa que está nutrido, parte de sus ramas fueron desgajadas, fueron cortadas, fueron podadas, ¿sí? Y nosotros que antes éramos olivos silvestres, fuimos injertados en Israel, ¿sí? Fuimos injertados en el olivo, en el pueblo de Dios. No estoy hablando de Israel como nación, como si ahora decir, vamos a ser israelitas. Ojo, quiero hacer un comentario. Esta plática que estamos teniendo no es para judaizar ni para hebraizar nuestra vida. No, simplemente es para que reconozcamos y aprendamos de dónde es el origen de las cosas y que tengamos conciencia por qué es importante Israel. Porque sinceramente nos decimos cristianos, ¿sí? Y cristianos no fue un título que el Señor nos dio, ¿sí? Fue un título que los romanos le pusieron a los primeros hijos de Dios, a los primeros que creían en el nombre de Jesús. No es un título, si ustedes leen la palabra, no es un título que Dios le dio. Ahora mis hijos van a ser cristianos. Y Jesús dijo, ahora los que me sigan, a ver, de aquí para allá y de aquí para acá, vamos a ser cristianos, ¿no? ¿Sí? Es un título que nos pusieron. Y la verdad es que ahora vivimos un cristianismo muy romanizado. ¿Por qué? Pues celebramos las fechas que instituyó la Iglesia Romana, por ahí del año 300, Constantino. Celebramos las mismas fechas de ellos, o sea, todo es San Valentín, San no sé qué, San esto, San lo otro, San Juan, San ta, 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 y hasta llegar a Navidad, cumpleaños de Jesús. Ay, qué bonito, ¿verdad? Y la verdad es que todas esas fechas no vienen en la Biblia, todas esas celebraciones no vienen en la Biblia. Lo más hermoso de esto es que el Señor escribió, inspiró a Moisés y a todos las personas que lo buscaban
para escribir el antiguo pacto. En el antiguo pacto, el Viejo Testamento, es la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y luego el resto que le llaman el Tanaj, o el pacto antiguo, que ya se compone de otros libros escritos por profetas mayores, menores, los salmos, los proverbios, Job, en fin. Y cuando Jesús vino, ¿sí? Dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Por qué? Porque el Señor, el Eterno, mandó escribir el viejo pacto, porque todo el viejo pacto habla de Jesús. Todo el viejo pacto es una descripción de lo que Jesús es y lo que Jesús iba a hacer en la tierra. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tomamos esa perspectiva de decir, pues yo leo la Biblia, pero pues el Nuevo Testamento, porque el viejo ya es viejo, y pues a mí nomás me gusta lo nuevo, ¿verdad? Y estamos privándonos a nosotros mismos de una bendición muy grande, que es conocer más profundamente a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Salvador, ¿sí? Nos estamos privando de eso. Y al mismo tiempo seguimos viviendo en una cultura que no fue diseñada para alabar al Señor, para buscarlo. Es una cultura que está diseñada para trabajar, para producir, pero no para ti, para todo el sistema, ¿sí? Es una cultura que te manda a que produzcas y que te olvides de tu vida y que te olvides del propósito y que te dice que tu único propósito es trabajar, ¿sí? Y no está mal trabajar, pero no es lo más importante, hay prioridades, ¿sí? Es como no podemos poner como prioridad, para mí lo más importante es la comida, ¿verdad que no? Importante en nuestra vida, cuidarnos primeramente, crecer, cultivarnos, ¿sí? Entonces, bueno, hago la aclaración de no, pues de no judaizar esto, ¿no? Bueno, pero sí debemos de tener conciencia que nuestro origen y que el origen de los mandamientos de Dios no son, que viviéramos buscándolo sin saber de dónde venimos, ¿sí? Inclusive sin saber bien a dónde vamos. Que lo que estamos viviendo es una variación de unas religiones y no es así, ¿sí? Entonces, bueno, origen de Israel. Al país de Israel se le llama mucho, bueno, decimos que son los israelitas, que son los judíos, que son los hebreos, y todos esos calificativos no es lo mismo, ¿sí? Abran su Biblia, por favor, en Génesis 32. Génesis 32, 28. Desde allí empezó todo. Con Israel. ¿Sí? Con Israel. Dice Génesis 32, 28. Es al principio. Dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué significa Israel? Israel es el que lucha con Dios o Dios lucha. Ahora vámonos adelantito otra vez a Génesis, ahí mismo, Génesis 35, 10. Génesis 35, 10. Dice, ahí adelantito. Aquí está hablando de cuando Dios le dice el Señor, Jehová le dice a Jacob, le cambia el nombre. Y le dice, ahora tú ya no vas a ser Jacob. Le dice, otra vez en el 35. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Israel en hebreo se pronuncia Yisrael. Viene de dos palabras, de Sará y él, que significa él gobernará como Dios, o Dios lucha, o Dios gobierna.
Sará significa prevalecer, lucha y poder. Y él, que es fortaleza, y como adjetivo es poderoso, específicamente el todopoderoso, ¿sí? Dios fuerte, fuerza, grandeza, ídolo, poder, poderoso, potentado, ¿sí? Entonces Israel significa Dios lucha, ¿sí? Dios lucha o Dios gobierna. Entonces tenemos un país que actualmente su nombre es Dios lucha, Dios gobierna, pero no un Dios puesto por humanos, el creador del universo. Jehová, Elohim, Adonai, El Shaddai, con todos sus nombres, Él gobierna. Esa es una de las principales razones por qué todo el mundo quiere borrar del mapa a Israel, ¿sí? La humanidad cada vez vamos enfilados a ser autosuficientes, a no rendirle cuentas a nadie, a pensar que no hay Dios, que existe la buena suerte, que existe la mala suerte, ¿sí? Y que no hay Dios, que existe el destino, que existen las buenas vibras, las malas vibras, ¿sí? Que, que todos somos energía y que provenimos de una fuente de energía inagotable y que necesitamos entrar a una conciencia mundial universal, dependiendo de la alineación de los planetas. Qué difícil está eso, ¿no? Entonces, Israel significa Dios lucha o Dios gobierna, Dios, ¿sí? El Señor. Entonces, de entrada ahí vemos un atributo. Ahora vámonos otra vez ahí en Génesis, pero atrás, Génesis 12, 1, 4, ¿sí? Génesis 12, 1. Jacob, al que Dios le cambia el nombre, Jacob era nieto de Abraham, ¿sí? Jacob venía a ser la tercera generación ya de la descendencia de Abraham. Y aparte venía a ser la 23ª generación desde Adán. De Adán, el primer hombre, pasaron 23 generaciones para llegar a Jacob. O sea, Jacob era un descendiente directo de Adán, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Después de creó Dios a Adán y a Eva, se reprodujeron, ¿sí? Se reprodujeron, la tierra se pobló, sucedieron ahí unas cuestiones que alteraron la genética humana, que es otro tema completamente diferente, pero que tiene que ver, y dice que el pecado en la tierra abundó. Entonces salió Noé, Dios le ordenó que construyera un arca para salvar solamente, para hacer un respaldo, como ahora cuando vas a cambiar tu computadora haces un respaldo de tu información. Dios así en el arca hizo un respaldo de la humanidad y de toda la creación que realmente tenía el propósito de estar vivos, ¿sí? Entonces, después de Noé, no, la tierra se vuelve a repoblar y Noé tuvo 3 hijos, ¿sí? Sem, Cam y Jafet. Pero ya después de los 3 hijos, conforme fueron avanzando las generaciones de Noé, fueron dejando de adorar a Dios y alabar a Dios, ¿sí? Fueron dejando de buscarlo, porque se fueron contaminando con otra vez el pecado que volvió a salir a pesar del diluvio, ¿sí? Entonces Jehová, el Señor, busca a Abraham, le habla y lo vuelve a apartar, ¿sí? Con un propósito. Y ahí en Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, ¿sí? O sea, para aquellos que dicen, lo que ya no hiciste hasta los 40, ya no hiciste nada, no es cierto, ¿sí? Entonces, luego pensamientos así nos orillan a tomar decisiones apresuradas y malas, ¿no? Nos quitan paciencia, nos roban paz ese tipo de pensamientos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros entregamos nuestra vida al Señor, lo que vamos a hacer en la vida, a nosotros nomás nos toca obedecer. El que tiene que poner todo y el que pone todo y el que ya tiene todo preparado es el Señor. Los tiempos los hace Él, no nosotros, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces aquí vemos cómo el Señor le dice a Abraham,
Deja tu tierra, tu parentela, deja tu cultura, deja tu cultura, deja tu manera de hablar, tu manera de ser, deja tus amigos, deja tu familia, deja la música que escuchas, deja todo, todo y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, ¿sí? Y Abraham obedeció. Adelantito, Génesis 15:18. Si se fijan, busquen Génesis 15:18. Aquí donde acabamos de leer, aquí Dios le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿sí? O sea, aquí hay una promesa que Dios le dio a Abraham y que le dijo, a toda tu descendencia, al que te bendiga yo lo voy a bendecir y al que te maldiga lo voy a maldecir. ¿Qué es eso? Que el que se meta contigo se va a meter conmigo. Esa fue una promesa para la descendencia de Abraham. Y como Jacob era nieto de Abraham, pues automáticamente esa promesa ya venía con más fuerza para Jacob, para Israel. ¿Sí? Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Ubican dónde está el río Éufrates? Está en Irak, ¿sí? Está el Tigris y el Éufrates, ¿sí? Y el Éufrates pues, está ya casi pegado con Irán, ¿sí? Y el río de Egipto, ¿cuál es? El Nilo, que parte casi Egipto a la mitad, ¿sí? Y aquí, ¿cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? ¿Cuál era ese territorio? Desde el río Nilo hasta el Tigris, hasta el Éufrates. ¿Cuáles naciones están en esa promesa? Egipto, Jordania, Arabia, Siria, Líbano e Irak. Todo eso es lo que el Señor le prometió a Israel como su territorio. Y actualmente Israel no tiene todo ese territorio, ¿va que no? Bueno, no se les olvide eso. Actualmente Israel tiene una superficie de 2.076.000 hectáreas. ¿Saben cuál es la superficie total de Jalisco? 8.038.600 hectáreas. O sea, es 3.87 veces más grande Jalisco que Israel. Casi 4 veces más grande. Y también más productivo, sí, como. Sí. O sea, qué chistoso, ¿no? Un país tan pequeño, cómo trae de cabeza. ¿Han escuchado las noticias últimamente? Siempre que Estados Unidos o que algún país amenaza o hay un rumor de guerra, ¿cuál es la primera reacción de todos los países de estos que acabo de leer? Egipto, Jordania, Arabia, Siria, Líbano, Irak. Bueno, aquí falta Irán, pero Irán no es parte del territorio que el Señor le prometió a Abraham. ¿Qué pasa? Si me atacas, voy a atacar a Israel. Y vamos a destruir Israel. Y la yihad, la guerra islámica. Pero bueno, no venimos ahorita a dar un resumen de las noticias. Es nada más para que nos demos cuenta que todos esos países que están alrededor quieren borrar del mapa a Israel, quieren destruir a Israel, ¿sí? Ok. Entonces, Israel es un país chiquitito, pues Jalisco es casi 4 veces más grande que Israel, ¿sí? Ahora, a los israelitas ya vimos ahorita el origen de Israel. ¿Por qué es Israel? Porque Dios le dijo a Jacob, te voy a cambiar el nombre, ahora vas a ser Israel, ¿sí? Que Israel, ¿qué significa? Dios lucha, Dios gobierna, ¿sí? Ahora tu nombre va a ser para darme la honra y la gloria a mí, dijo el Señor. Tu nombre va a ser para que cada vez que lo mencionen estén diciendo que yo gobierno, que yo lucho. Que no se les olvide. Cada vez que uno dice, es que Israel, es que los israelitas, y despectivamente hablando, es que Dios gobierna, dice que no es cierto, no sirven. Imagínate. De aquí, todos estos países que están en contra de Israel, y que es la mayoría del mundo que está en contra de Israel, se llama antisemitismo, ser antisemita. ¿Qué es semitismo? Viene de Sem, del hijo de Noé. De ahí viene el semitismo y el antisemitismo es que específicamente antisemita es que seas contrario a Israel, que no te agraden, que no los quieras. Antisemita, ¿quién fue? Hitler. ¿Sí? Antisemitas, ¿quiénes son? Los árabes, ¿sí? Los persas, los jordanos, los turcos. Bueno, ¿sí? Hay mucho antisemitismo. ¿Por qué? Porque se rehúsan el puro nombre de Israel, es así como que les produce comezón. ¿Por qué? Porque por el puro nombre, Dios gobierna. No, ¿por qué?
Dios no lucha, yo lucho. Con el sudor de mi frente he ganado 10 pesos para irme a comprar un chicle. Y este chicle que estoy masticando me lo gané yo. ¿Sí? Entonces no podemos decirnos hijos de Dios y ser antisemitas. ¿No? Es una incongruencia. Porque estamos injertados a la misma raíz que ellos. Como leímos. ¿Sí? Bueno. Hebreos, también se les llama hebreos, ¿verdad? ¿Por qué se les llama hebreos? ¿Es lo mismo hebreo que Israel, que israelita? No, vamos a ver. Génesis 14:13. Génesis 14:13. Estamos ahí en Génesis, está fácil. A nadie nunca se le había llamado hebreo hasta este versículo, hasta esta parte de la Biblia. Aquí estoy leyendo la Reina Valera. Dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Se había utilizado, no se había vuelto a utilizar, no se había utilizado en la Biblia hasta aquí. Nunca se había mencionado, esta es la primera vez que se menciona. Entonces, el primer hebreo es Abraham digo. Abraham fue el primer hebreo, ¿sí? Entonces, este primer hebreo, Abraham, ¿qué significa ser hebreo? Hebreo, el primer significado, ¿sí? Viene del original ibrí, ¿sí? O ibrí, que es una palabra que no se sabe exactamente si viene de un arameo o de un cananeo, de un idioma arameo o cananeo, que fueron las primeras lenguas semíticas que hubo en esa tierra, allá pues allá todo lo que es, todas las tierras que les acabo de leer, desde Arabia, Irak, lo que es Israel actualmente ahorita, ¿sí? Todas esas lenguas eran o cananeo o una especie de arameo, ¿sí? Entonces, ibrí viene de eberita o descendiente de Eber. Eber fue un descendiente de Adán, ¿sí? Eber. Entonces, ibrí, que es eberita o descendiente de Eber, y Eber significa en el lado opuesto, a este lado, alrededor, al otro lado, también viene de Abar, y Abar significa cruzar a, ¿sí? Entonces hebreo viene del cananeo ibrí, que significa el que viene o el que cruza del otro lado del río. Por eso a Abraham se le llamó el hebreo, Ibrim, Ibrim, que es el plural, ¿sí? Ibrim. De ahí viene la palabra hebreo, que significa el que viene del otro lado del río, el mojado. ¿Sí? Eso significa hebreo. Y si observamos, si nos ponemos a hacer remembranza ahorita de la historia, de todo lo que menciona la Biblia, Abraham tuvo que cruzar el río Éufrates. Abraham salió de Ur de los Caldeos, que se cree, se piensa que donde era Ur de los Caldeos, ahorita es donde está la ciudad actual de Basora, en Irak. Entonces tuvo que cruzar el río Éufrates y llegar a la tierra que Dios le había prometido. ¿Quién más cruzó? Lot. ¿Y después quién más cruzó? Moisés cruzó el Mar Rojo, Josué cruzó el río Jordán, ¿sí? Y si se fijan, cada vez que ellos cruzaban, dejaban atrás su vida pasada. Entonces hebreo significa el que cruza el otro lado, ¿sí? Éxodo 3:18, vámonos aquí adelantito de Génesis. Es el libro que sigue de Génesis. Éxodo 3:18. Dice, rápido porque se nos acaba el tiempo. Dice, y oirán tu voz. Éxodo 3:18. Dice, ¿ya? ¿Todos? ¿No? Este es lo que Dios le manda a Moisés, a Moshe. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová el Dios de los
Hebreos. ¿Por qué los hebreos? Imagínate, Jehová el Dios de los mojados. Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos, ¿qué? Sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Sí? O sea, aquí Dios está rescatando a su pueblo que ya era bastante numeroso. ¿Sí? Lo rescató. Y ya le llamaban los hebreos. Entonces, ¿hebreos es lo mismo que Israel? ¿Que israelí? No. Y hebreos ya lleva una connotación un poco mayor. ¿Qué significa cruzar? ¿Qué significa cuando tú cruzas? Pasar, ¿sí? Pasar a algo nuevo, pasar dejar algo en el pasado, ¿sí? Cruzar representa dejar algo atrás, dejar atrás tu vida, cruzar al otro lado. Como cuando nacemos de nuevo en Jesús y después nos bautizamos. ¿Quiénes de aquí ya se han bautizado? Cuando naces de nuevo, te bautizas, entonces en el momento de sumergirte en el agua estás representando que estás cruzando por el agua y que estás dejando tu vida pasada atrás. Entonces a nosotros también nos ha tocado cruzar con el puro bautismo. Y aunque no te hayas bautizado, ya con el hecho de recibir a Jesús y que cruzaste por su puerta, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en el antiguo templo, en el tabernáculo que Dios le mandó a Moisés construir, había 3 puertas, camino, verdad y vida. Y la vida era la puerta que te dejaba entrar, la cortina que te dejaba entrar directamente al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Entonces, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tú estás cruzando esas 3 puertas para llegar directamente a la presencia del Padre. Entonces, cuando nosotros nos entregamos a Jesús, también estamos cruzando la puerta de Él. Entonces, nosotros en cierta manera también somos hebreos, ¿verdad? Espirituales, ojo. Vamos a ver si quise la aclaración, no es que quiera yo hebraizar o judaizar, no. Es importante saber de dónde venimos, qué es lo que estamos practicando, por qué el Señor instituyó, por qué el Señor tiene una nación que se llama Israel, por qué el Señor a sus hijos les llama hebreos. ¿Sí? Entonces, también por eso es importante el bautismo, porque públicamente estamos haciendo ahora sí que realizando el acto y efecto de cruzar. ¿Sí? Vayan ahora al libro de Miqueas 7. Ese está más adelantito, mucho más adelantito. Está casi al final del Viejo Testamento. Miqueas 7, 18, perdón, dice. Este es uno de las partes de la Biblia que más me gustan a mí, que más, yo cuando leí por primera vez esta parte de la Biblia, este versículo, estos 2 versículos, ya llevaba pues años de cristianos y nunca había leído esto. Dije, si lo hubiera leído desde antes me hubiera ahorrado muchas broncas, preocupaciones, enojos, iras, celos, contiendas. Miqueas 7, 18, 19 dice, ¿qué Dios como tú, qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvide el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Alguien tiene algún deleite aquí, algún hobby que le guste mucho? Yo creo que todos, ¿no? ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué te gusta hacer mucho? Así que te deleitas, que dices, cuando hago esto, wow. Babear la almohada, ¿no? Cuando duermo. No, ¿cuál es un hobby que te gusta mucho? ¿Andar en bici? Algo así que dices, ya acabé la tarea, ya acabé esto, ahora me voy a dedicar a hacer esto. ¿Qué es eso? Algo que te guste. ¿Qué es? ¿Algo que te guste mucho? La gimnasia, que dices, ¿te deleitas en la gimnasia? ¿Te sientes así muy contenta cuando haces gimnasia? ¿Sí? ¿Tú? ¿Allá? Ajá. ¿Regar? ¿Regar o regarla? Ah, Regar.
Regar está bien, regar, ¿te gusta regar? Cuando haces algo que te gusta, que te deleitas, sientes paz, ¿verdad? ¿Sí? Pues imagínate, a ver acá, algún hobby, algo que te deleite hacer. ¿Eh? ¿Ver tele? ¿Ver tele? Pues un hobby sano. ¿Hay algo que te guste, que les guste hacer? Sí. ¿Los carros? Ok. ¿Videojuegos? ¿A alguien no le gustan los videojuegos? ¿Videojuegos allá? ¿Videojuegos? Ah, ya. Cuando juegas, cuando te pones a jugar videojuegos, dices, híjole, ya ahora sí. Imagínate viernes en la tarde que no traes tarea, nada, y ahora sí a jugar videojuegos. ¿No sientes un deleite muy padre? Pues imagínate ese deleite tan padre que tú sientes por jugar videojuegos, ese deleite para Dios, que es tener misericordia. Que dice el Señor, ya quiero terminar con esto porque quiero mostrarle mi misericordia a Lupita, a Jorge, a Ernesto, a Ariana, a Ruth, a Armando, a Juanita. O sea, es un deleite del Señor mostrar misericordia. Él se deleita en mostrar misericordia. O sea, cuando tú pecas, cuando tú la riegas, cuando no solo riego, sino que la riego, Dios está anhelante, el Señor está queriéndose deleitar en mostrarte misericordia, en decirte, no importa, vente a papacho, ven. Y tú, no quiero orar porque pues, no ando bien con el Señor. La verdad es que no lo he buscado. Eso no importa, porque su deleite es ser misericordioso. El versículo 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, o sea, sepultará nuestras maldades. Y luego que dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos. ¿Sí? No, todos. Y este es el deleite del Señor. Es como si a Dios le dijeras, ¿qué es lo que más te gusta? Y te dijera Dios, la verdad, agarrar tu historial de pecados, hacerlo bolita y atinarle al bote de basura. Ese es mi hobby favorito, dijera el Señor. ¿Sí? O no al bote de basura, tirarlo así a la lumbre, para que se queme. Eso es lo que le encanta al Señor. ¿Y por qué leemos esto con los hebreos? Porque una vez que nosotros cruzamos ese río, una vez que cruzamos el río de las aguas vivas que dijo Jesús que de él fluían, que cruzamos hacia a entregarle nuestra vida, a recibirlo en nuestro corazón, ahora nosotros podemos gozar de ese deleite del Señor. Tampoco es para que digan, no, ahora voy a pecar mucho para deleitar mucho al Padre. No, no, no. Sí, porque Dios también disciplina. Pero esto lo debemos entender para que no sentamos condenación, para que nunca dejemos que ningún pecado nos aleje de la presencia de Dios. Por más, por más sucio que uno se sienta al decir una mentira o al hacer cosas peores, por más sucio que uno se sienta, Dios nunca se va a enojar contigo, ¿sí? Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No lo busquen en Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, ¿sí? Y segunda de Corintios 5:17, ese sí búsquenlo, segunda de Corintios 5:17, en el Nuevo Testamento, después de los 4 evangelios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. 5:17. 17 después del 16 y antes del 18. Segunda de Corintios 5, 17 y 18, vamos a leer. Sí. Dice,
Acabamos de leer en Isaías que dice el Señor que Él es el que borra nuestras rebeliones por amor de sí mismo y no se acordará de nuestros pecados, pues si los manda al fondo del mar o si los quemas y los incineras. No, segunda de Corintios 5, 17. Isaías 43, 25. Segunda de Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuevo modelo, última generación, motor híbrido. ¿Sí? Eres, bueno, todos, yo pienso que casi todos tenemos celular, ¿verdad? ¿No? ¿Se acuerdan de los celulares, los que había hace 10 años? ¿Sí? Que así, unos grandototes, ¿no? ¿Y qué podías hacer con ese celular? Te servía para dos cosas, para hablar, ¿sí? Y para aventárselo a alguien, ¿sí? Y ahora, 10 años después, ¿cómo son los celulares? ¿Para qué te sirven? Hasta para leer la Biblia, para jugar, para hablar, para mensajear, para tomar fotos, para tomar videos. ¿Qué significa eso? Pues que va avanzando la tecnología y los equipos de nueva generación en su rendimiento te ofrecen más cosas, ¿sí? Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, que eres nuevo, pero no un nuevo de hace 10 años, no. Eres nuevo de hoy y eres nuevo no de acuerdo al orden del mundo, sino de acuerdo a lo que Dios diseñó en un principio. Entonces, ¿qué sucede? Que eres una persona que realmente, como acabamos de leer, Dios, digo, es que esto que estoy diciendo es todo tu vida pasada, todo lo que la regaste, si hiciste algún pacto con el diablo, no sé, si hiciste lo que has hecho, todo eso Dios ya lo perdonó, ya lo olvidó. Y Dios te rescató para darte un plan de vida nuevo. ¿Sí? Ok. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. ¿Y todo esto proviene de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, no solo nos hizo nuevos, ahora nos dio un ministerio. ¿Qué ministerio nos dio? El de reconciliar, el de la reconciliación. ¿Qué reconciliación? Reconciliar con Dios a los que no le conocen. Ese ministerio ahora lo tenemos. ¿Sí? Nada de que yo tengo el ministerio de caerte gordo. Yo tengo el ministerio de probar tu paciencia. No, el primer ministerio que tenemos es ser reconciliadores. ¿Sí? Y todo esto sale nomás de cruzar de los hebreos. ¿Sí? Ahora vamos a la tercera palabra. Judíos. ¿Por qué se les dice judíos? Porque vienen de Judá. Se les llama judíos por ser descendientes de la tribu de Judá o practicar el judaísmo. La palabra judío no aparece en la Torá, que son los primeros 5 libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí no aparece la palabra judío, sino que viene a aparecer en el resto del antiguo pacto. Esto no significa que la palabra yehudí o judío, ¿sí?, sea peyorativo, sea menor o menos importante contra ibrí o hebreo, ¿sí? ¿Y saben qué significa judío? El que alaba al Eterno. Porque Judá, vámonos otra vez a Génesis, regresamos en el tiempo a Génesis. Génesis 29:35. Judá significa alaba al Eterno. 29:35. Pónganle salivita a esos dedos y rápido. Salivita dije. Entonces, Génesis 29:35. Entonces, judío viene de alaba al Eterno. ¿Qué son los judíos? Los que alaban al Eterno. ¿Sí?
¿Ya todos tienen Génesis 21:35? ¿Ya? Ok. Dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Esta vez alabaré a Jehová. O sea, esta vez alabaré a Jehová y por eso le voy a poner Judá. Cada vez que yo le diga Judá, ¿qué significa? Estoy diciendo, me acuerdo de que alabé a Jehová el Señor cuando tú naciste. Entonces de ahí viene el judaísmo. ¿Qué es practicar el judaísmo? Practicar alabar al Eterno. ¿Sí? Mateo 2:6, ahora otra rápido, al Nuevo Testamento. Sí. Mateo 2:6. ¿Saben dónde nació Jesús? En Belén. No van a decir, tenía la green card, era gringo. No. Mateo 2:6 dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, un guía, que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Sí? Habla de Jesús aquí. ¿Sí? Otro atributo que se le da al Señor Jesús se le llama el león de la tribu de Judá. Ese viene en Apocalipsis 5:5, el último libro de la Biblia. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces Jesús, ¿quién es? El león de la tribu de Judá. 5:5. Entonces, ya después de haber leído esto, todo esto, Israel, hebreo, judío, ¿qué podemos entender? Que es un pueblo y que tiene 3 nombres. Ah, caray, 3 nombres. Como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como nosotros que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el Señor, por qué el Eterno quiso tener un pueblo exclusivo para Él? Pues ya vimos que Israel, ¿para qué? Para tener un pueblo que llevara su nombre. Que su cultura, que la cultura de ese pueblo, ¿cuál fuera? Alabar su nombre. Que el propósito de ese pueblo, ¿cuál es? Alabar. Ok, aquí les voy a contar una historia rápida. Ahorita el país de Israel engloba una parte del territorio, ¿sí? Pero se les dice judíos descendientes de Judá, ojo. Después, cuando el Señor le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel, Israel tuvo 12 hijos, ¿sí? Que son los patriarcas de las 12 tribus de Israel, que son los que pasaron a la tierra prometida. Una tribu no pasó y se quedó al otro lado del río, no quisieron cruzar, pero sin embargo cruzaron para ayudar a sus hermanos, ¿sí? Entonces, de esas 12 tribus, después, cuando David reinó, David tuvo un hijo, que fue Salomón. Y ese Salomón fue el hombre más sabio, pero hizo cosas que no le agradaron al Señor. Entonces, era muy sabio, mas no muy entregado. Entonces, cuando Salomón la riega, Dios le dice que a su descendencia le va a partir el reino en dos, ¿sí? Le va a dividir el reino. Entonces, se formaron 2 reinos. El hijo de Salomón, Roboam, perdió el reino por torotadas, por seguir malos consejos, pero ahí la Biblia dice que era la voluntad de Dios que se equivocara, ¿sí? O sea, todo lo que hacemos está en el plan de Dios. No hay nada que tú hagas que esté fuera de algún plan de Dios, ojo, porque si no, no fuera omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces, Roboam se equivoca, se le divide el reino y se forma una insurgencia, una independencia, y se van con Jeroboam, un politiquillo de aquellas épocas, ¿sí? Así medio subversivo. Yo creo que era algún partido amarillo. Y de las 12 tribus, 10 se van con él. O bueno, casi 10. Casi las 10 tribus se van con él. Y se van a la parte norte. Y se quedan con Roboam, con el descendiente de David, se quedan la tribu de Judá y la tribu de Benjamín.
y ahí se queda la tribu de Leví. La tribu de Leví era la de los sacerdotes, pero si han leído por ahí en Deuteronomio, cuando les dice, Leví, yo seré tu heredad. La tribu Leví dice Dios, yo seré tu heredad, o sea que ellos no tenían un terreno, no tenían una propiedad, no tenían unos límites como tribu, es decir, de aquí para acá es mi terreno y aquí es donde nos establecemos, no tenían una colonia, ¿sí? Entonces, se quedaron con Roboam, no porque fuera buen rey, sino porque era plan de Dios que se formara un reino ya más pequeño. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de Leví, y en la tribu de Leví estaban los sacerdotes, los únicos que estaban capacitados y consagrados para poder buscar al Señor y poder alabarlo. Entonces, los que se quedan acá en Judá, y la capital de Judá era Jerusalén, ¿sí? Los que se quedan acá, ¿sí? Pues seguían adorando al Dios eterno, a Jehová, ¿sí? Al Dios altísimo, al único, al Shaddai. Y los otros que se van, pues se van sin sacerdotes. Entonces el otro rey, pues dijo, bueno, pues al pueblo pan y circo, y armó una religión. Puso templos, unos becerros de oro para que los adoraran, y pues Dios obró con ellos. Y una de las consecuencias fue que Dios tomó a todos esos hebreos, a todos esos israelitas, y les llamó la casa de Israel, ¿no? A Judá no le, aparte quedó, ¿sí? Protegido. Y a la casa de Israel dijo, los voy a esparcir por todo el mundo. Entonces, por eso hay tanta peregrinación de judíos en todo el mundo, porque adoraron a otros dioses, se quisieron independizar, ¿sí? Y es lo que sucede cuando uno se quiere independizar con el Señor. Andas testando por otros lados donde no debes andar, ¿sí? Entonces, esta, digamos, dispersión, ¿sí? De los hijos se le llama la diáspora. Y se supone que todos los judíos que están alrededor, no los judíos, pero los israelíes que están alrededor del mundo, es por esa dispersión. Pero de ahí, ¿sí? De ahí de estas 10 tribus, en ese terreno o en esa parte de Israel que ocuparon, ¿sí? De ahí salieron los samaritanos. Por eso había pique entre los samaritanos y los judíos. Por eso cuando Jesús fue a Samaria, se sorprendieron. ¿Qué dijo Jesús ahí? Primero vengo aquí con la tribu de Judá y luego voy con mis otros hermanos también israelíes. ¿Sí? Hay un detalle curioso. ¿Cuántos sabían de aquí que Jesús era un rabino judío? No era pues así nomás que Dios le habló y ahora, no. Fue un rabino judío, leí en la Biblia que dice que desde los 12 años estaba en el templo enseñando. Entonces él fue educado como rabino, él conocía el Viejo Testamento así, no solo porque él era el Viejo Testamento, no solo porque él era la Torá, él era el Tanaj, no, sino que él aparte lo estudiaba, se lo sabía el derecho al revés. Y en ese entonces, para no hacer esto muy largo, había un consejo que era el Sanedrín, porque había dos corrientes, los fariseos y los saduceos. Y había un Sanedrín que era como un consejo donde pues conciliaban todo lo que la interpretación de la ley. Y este Sanedrín tenía aparte un consejo de asesores que resolvían cualquier duda que surgía en el Sanedrín como una jurisprudencia, ¿sí? Y Jesús era parte de ese consejo técnico que aclaraba temas de la ley. ¿Qué hizo Jesús? Se salió de las 4 paredes y se fue a predicar a la calle. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el Señor quiso tener un pueblo exclusivo para Él? Para tener un pueblo directo descendiente del mismo Adán. Si leen la genealogía en el libro de Mateo, van a observar desde Adán hasta Jesús. Y por el lado de María y por el lado de José. Por los dos, o sea, por donde le busques. Número 2, el Señor quiso tener un pueblo en el cual sus cimientos fueran la fe. No cumplir la ley, la fe. ¿Sí? La fe. Número 3, un pueblo en el cual pudiera mostrar su misericordia y fidelidad. Aquí les voy a pasar un tip. Todo lo que sucede en nuestra vida, Dios lo permite para Él mostrar su misericordia, para Él lucirse. Al Señor le encanta ser un lucido. Le encanta lucirse, glorificarse y que en toda situación sepamos que Él es Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él es todopoderoso. Entonces,
Si vemos que su deleite es mostrar misericordia, que su deleite es rescatarnos, que su deleite es perdonar nuestros pecados, que su deleite es amarnos, ¿qué es lo que Dios va a permitir en nuestra vida? Todo tipo de situaciones con tal de que lo alabemos, nos perdone, ¿sí? Entonces, cuando estemos en una situación difícil, no nos angustiemos, no se angustien. Es una oportunidad perfecta que el Señor permitió para mostrar su nombre, glorificarse. ¿Sí? También el Señor quiso tener un pueblo al que le pudiera dar su ley, su propia ley escrita con su mismo dedo, pues todo el pacto antiguo habla de Jesús. ¿Sí? También Él quiso tener un pueblo exclusivo que viniera de un linaje humano puro desde el inicio de los tiempos, del cual pudiera nacer su hijo y venir como Salvador. Imagínate que dijera el Señor, yo Jesús, vas a ir a la tierra. Y Jesús, yo voy a ir a la tierra, Señor. ¿Y dónde será bueno que nazca? Y Dios, pues, ¿qué te parece en Inglaterra? ¿Sí? O en aquellas épocas en Grecia, para que tengas mucho conocimiento. ¿Sí? Oye, pero adoran otros dioses. No, no importa, no tenemos competencia, hijo, no te preocupes. Pues no va. O sea, Dios creó el universo, creó nuestra galaxia, creó el sol, creó los planetas, creó la tierra, ¿sí? Para que nosotros habitésemos en ella y un día viniera Jesús a rescatarnos. Para que ya que fuimos rescatados, va a regresar por segunda vez para llevarnos con Él, para que estemos con Él, para que reinemos con Él. Entonces no podía Él venir en cualquier pueblo, no podía nacer de cualquier linaje, no podía venir de cualquier familia, ¿no? Ahora sí que sería con casa de herreros a dónde palo, ¿ah? No, tenía que venir de la misma descendencia del primer hombre que el Señor creó para poder redimir. Tenía que venir de un linaje genéticamente puro. Porque sí, en Génesis, pues ahí el Señor nos enseña que hubo ahí unas mezclas que no eran de parte de Él y se corrompió la genética humana. Sí. Al grado que Dios tuvo que modificar el código genético del ser humano para que envejeciera más rápido. Entonces tenía que asegurarse el Señor que pudiera ser. ¿Y para qué tenía que venir de un pueblo específico, de un pueblo puro, y que lo alabara y que desde los tatarabuelos de Jesús fuera gente temerosa del Señor? ¿Por qué? Porque Jesús tenía que venir como un cordero perfecto, sin mancha, ni arruga, sin defecto genético, sin herencias de pecado que fueran, que pudieran estorbar y que Satanás le hubiera dicho, tú moriste, pero como tú moriste en imperfección, tu vida nada más alcanza para pagar tus pecados, no vas a poder alcanzar a pagar las de los demás. Por eso Jesús tuvo que nacer en un estado humano perfecto. Por eso Dios se hizo un pueblo. Por eso el Señor tuvo un pueblo específico, el cual lo buscara desde el inicio de los tiempos, para que de ahí pudiera nacer el Redentor en un estado de perfección. ¿Qué era perfección? ¿La religión judaica? No, la perfección era la fe, ¿sí? De buscar a Dios desde Abraham, ¿sí? De Isaac, de Jacob, de Moisés, ¿sí? Toda esa perfección de fe, ¿sí? Entonces, vamos a Jeremías 31-33, ¿sí? Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y como leímos al principio en Romanos 11, con Pablo dijo, nosotros que éramos olivos silvestres, ahora estamos injertados en el olivo bueno, en el olivo que está alimentado de la raíz pura, de la savia pura, ¿sí? Que está alimentado directamente de Dios, ¿sí? El decir que ahora nos tenemos que volver a Israel y que ahora dependemos de Israel y no de la raíz, estamos diciendo que ahora dependemos de la cultura israelí. No, dependemos de la raíz, que es el Señor, ¿sí? Que es Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. De eso es de donde nosotros nos tenemos que alimentar. Pero debemos entender que el tallo en el que fuimos injertados es el pueblo de Israel.
¿sí? ¿Por qué es importante Israel en nuestros tiempos? Israel se constituyó como país oficialmente en la era moderna en mayo de 1948, ¿sí? Y ya después de todo esto que hemos leído, llegamos aquí a algo. Y con esto llegamos a que Israel, para nosotros como hijos de Dios, es nuestro tiempo. Es aquella nación que nos va a indicar cuáles son los tiempos del Señor para el. Esa es su voluntad. Es nuestro reloj profético, ¿sí? Y el Señor Jesús lo dijo, váyanse rápido a Mateo 24, versículo 29. Vamos, aquí va a estar larguita otra vez la leída. Mateo 24, 29. Ajá, Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Dice, Mateo 24, 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo esto son palabras de Jesús directamente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Se dijo Jesús, aparecerá mi señal. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. ¿Qué es la higuera? La higuera es el país de Israel, es la nación de Israel, la higuera. De la higuera o de Israel aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué dijo Jesús? Esta generación no pasará. ¿A qué generación se refería? A la de aquella época con él ya pasó. Se refería, dijeron, aprendan esto de la higuera, cuando la rama esté tierna, ¿sí? Cuando la rama esté brotando. Eso se refería a que cuando Israel fuera ser reconocido como nación, cuando tuviera bien delimitados sus fronteras, sus límites, como es ahorita, en el 48. Una generación más o menos tarda de 70 a 100 años, dependiendo del punto de vista de donde lo veas. Y Jesús dijo, esta generación no pasará. Entonces, ¿qué necesitamos aprender nosotros de ahí? Que Israel es nuestro termómetro profético. No podemos decir que queremos al Señor, amamos a Él, pero odiamos al pueblo del cual nació su Hijo, que no nos interesa. ¿Sí? No podemos, hay una promesa que la leímos aquí con Abraham, bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Realmente el pueblo de Israel, ¿sí? Tiene mucha afinidad con nosotros. Y gracias a ellos, ¿sí? Gracias a ellos, nosotros ahora somos salvos, porque de ahí nació Jesús, ¿sí? Y no nació por casualidad, o sea, nació con un propósito específico, que es todo lo que hemos leído, ¿sí? Ahora, ¿tenemos que ser judíos, israelitas o hebreos? ¿Por qué no? Entonces no sirve nada todo lo que dije. No, no es cierto. Vayan a Gálatas 3:25 y con esto cerramos. Gálatas 3:25 dice, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía.
todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y luego que dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Entonces, ¿debemos hacernos judíos? Pues no. ¿Debemos hacernos hebreos? No, somos ciudadanos del cielo, ¿sí? Y ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. O sea que si somos herederos de Abraham, somos como hebreos, pues sí, porque hemos cruzado. ¿Somos judíos? Pues un poquito, de cierta manera somos como judíos, pero nosotros más bien dependemos del Mesías, de Jesús. Por eso les decía, no es que yo quiera decir, ahora vamos a aprender a hablar hebreo y vamos a seguir no, pero sí necesitamos empezar a estudiar, a conocer. ¿Por qué? Porque toda la cultura de Israel, toda tiene que ver con el Señor, toda, toda. Desde sus fiestas, sus comidas, sus bebidas, sus costumbres, sus canciones, todo. Es un pueblo que en verdad en todo, en toda mencionan a Dios. Es cierto, en muchas cosas como Jesús les dijo, de labios me